A lo largo de la historia de la ciencia han existido muchos hallazgos en los que el azar y la suerte se pusieron del lado del investigador, y vieron la luz por mera casualidad. Los británicos hablan de serendipity al referirse a este tipo de descubrimientos. La palabra fue acuñada por Horace Walpole en una carta a su amigo Horace Mann, en 1754. En el escrito hacía referencia a un cuento de hadas titulado Los tres príncipes de Serendip, los cuales siempre estaban haciendo descubrimientos, por accidente o sagacidad, de cosas que no habían planeado. Estos son algunos de los hallazgos que por azar y suerte cambiaron la historia de la humanidad. En cierta ocasión, una luz descendió a la mente de Demócrito tras oler un pan recién horneado. El filósofo risueño, pues así era llamado por sus amigos, se preguntó de qué modo el pan dejaba notar su presencia en el interior de la nariz. Llegó a la conclusión de que en el aire flotaban diminutas partículas que transportaban las propiedades de este alimento. Dedujo que las partículas eran invisibles para el ojo humano, pero perceptibles por el olfato. También llegó a la conclusión de que era posible fraccionar un trozo de pan en migas cada vez más pequeñas, pero no de forma indefinida. A estas partículas indivisibles las llamó átomos, que en griego significa, precisamente, indivisible. Hierón, rey de Siracusa, pidió a su pariente Arquímedes que comprobara si la corona de oro que le acababa de hacer un orfebre era realmente de oro puro o tenía mezcla con plata, cobre u otro metal menos valioso. El matemático se dio cuenta de que la duda real podía resolverse si pudiese determinar el volumen de la corona. Pero ¿cómo llevar a cabo ese cálculo? Mientras daba vueltas al asunto, el sabio de Siracusa fue a darse un baño. Absorto en la bañera no se dio cuenta de que la había llenado más de la cuenta y al meterse en ella parte del agua salió. El griego no tardó en percatarse de que el volumen de agua sobrante era exactamente igual al ocupado por la parte de su cuerpo que estaba en el agua. Entonces vio una forma sencilla de calcular el volumen de la corona, sumergirla en un recipiente lleno de agua hasta el borde y medir el volumen de agua que desalojaba. Este sería igual al volumen de la corona. Eufórico por el descubrimiento, Arquímedes corrió a la calle desnudo y gritando Eureka, que en griego significa lo he encontrado. Arquímedes aplicó a la corona su principio, que dice que todo cuerpo sumergido en un líquido es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso del líquido que desaloja. El rey, tras saber que el volumen era considerablemente mayor que el que habría tenido la corona de oro puro, mandó ejecutar al orfebre deshonesto. En 1786, el fisiólogo italiano Luigi Galvani observó que una anca de rana amputada se contraía como si estuviera viva cuando se la colocaba sobre una mesa cerca de un generador electrostático. Para completar el experimento, Galvani colgó la pata de otro batracio en una barandilla de hierro por un gancho de latón y notó que la parte inferior de la extremidad se contraía cuando tocaba la parte inferior de la barandilla. El italiano pensó entonces que las contracciones eran debidas a algún tipo de electricidad animal. Pero su compatriota Alejandro Volta corrigió el error demostrando que eran los dos trozos de metal los que generaban la pequeña corriente eléctrica, y no el músculo de la rana. Gracias a esta observación, Volta construyó la primera batería, la cual describe en una carta remitida a la Royal Society de Londres, en 1800. La batería de Volta utilizaba células compuestas por dos metales diferentes, como por ejemplo cobre y zinc, separados por discos de carbón impregnados en una solución salina y conectados en serie.
Cuenta la leyenda que un día, estando tumbado a la sombra de un árbol, Sir Isaac Newton vio caer una manzana. Fue entonces cuando le vino a la mente la noción de la gravitación. Sumido en un estado contemplativo, el físico inglés pensó para sí mismo lo siguiente: ¿por qué la manzana debe siempre descender perpendicularmente a la Tierra? ¿Por qué no va hacia un lado o hacia arriba, sino constantemente hacia el centro de la Tierra? Estas y otras cuestiones similares le llevaron a pensar que la misma fuerza que atraía a los objetos hacia el suelo era la que mantenía la Luna ligada a nuestro planeta. De este modo, Newton formuló la ley de la gravitación universal, que viene a decir que todos los cuerpos se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. No obstante, el físico no propuso completamente esta ley hasta que publicó su prestigiosa Principia, en 1687, unos 20 años después del incidente con la manzana.